Bueno, pues continuando la exposición del aspecto negativo de nuestra vida cristiana, nos encontramos hoy con el segundo enemigo de nuestras almas, tal como lo define el catecismo, el demonio. Hay muchas cosas que decir. Parece que es un tema negativo y es muy positivo. Saldrán cosas muy prácticas y muy provechosas para todos nosotros. Por de pronto doy por supuesto todo lo de la teología dogmática, existencia del demonio, que es dogma de fe. Uno de los grandes triunfos que ha obtenido el demonio es hacer pensar a mucha gente que no existe. El demonio no existe. Vaya, sí existe. Dogma de fe. Existe. Y tiene un poder enorme, tiene una inteligencia genial. Conserva su inteligencia angélica para el mal, la emplea para el mal. Y tiene un poder tan enorme que si el Señor le diese cuerda suelta nos aplastaría a todos, pero no lo deja. Es terrible, terrible el demonio. Pero está muy atado. No tengan miedo que le podemos nosotros también atar. Además tenemos el ángel de la guarda. Según el doctor angélico, Santo Tomás de Aquino, como ustedes saben, el oficio propio del demonio es tentar. El oficio propio del sastre es hacer trajes. El del cocinero, cocinar. El oficio propio del demonio es tentar. Sin embargo, añade enseguida Santo Tomás que no todas las tentaciones que el hombre padece proceden del demonio, ¿no? Las hay que traen su origen en la propia concupiscencia, como dice el apóstol Santiago, palabras de Santiago. Cada uno es tentado por sus propias concupiscencias que le atraen y seducen. Con todo, es cierto que muchas tentaciones proceden del demonio. Llevado de su envidia contra el hombre y de su soberbia contra Dios, son las dos principales razones. Envidia contra el hombre, que va a heredar el trono que él perdió allá arriba en el cielo, y un odio terrible contra Dios, que era convertido de ángel que era en demonio para toda la eternidad. Consta expresamente en la divina revelación, las palabras de San Pablo, pues, revestíos de la armadura de Dios, habla San Pablo, para que podáis resistir a las sencillas del diablo, que no es nuestra lucha contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malos de los aires. Anda por el aire, anda por todas partes el demonio. Efesios 6, 11, 12. Y San Pedro, como saben ustedes, lo decimos todos los días en completos, compara al demonio a un león enfurecido que anda dando vueltas en torno a nosotros para devorarnos. Primera de San Pedro 5, 8. Pero bueno, ¿cuándo se sabrá si una tentación viene del demonio o no viene del demonio? Esto ya es muy importante. Porque nos acabamos de decir que no todas las tentaciones vienen del demonio. A muchísima gente el demonio no les tienta nunca. ¿Para qué? ¿Cómo les va a tentar? Si se tientan ellos. Cuando ellos mismos se ponen en toda clase de peligros para... No se molesta. En ciertos antros de perversión y demás, el demonio no entra nunca. ¿Para qué? Ya lo hacen ellos. Entonces, cuando se trata de una persona que quiere santificarse, sobre todo como nosotros, que queremos darnos a todos ellos, es a quien más tienta, porque sabe que si lo tienta a él, ellos no se pondrán en ocasiones. Díganos lo que les digo. No hay una norma fija o clara señal para distinguir cuándo la tentación procede del demonio o de otras causas. Sin embargo, cuando la tentación es repentina, violenta y tenaz, cuando no se ha puesto ninguna causa próxima ni remota que pueda producirla, cuando pone profunda turbación en el alma, o si sugiere el deseo de cosas maravillosas o espectaculares, o incita a desconfiar de los superiores, o a no comunicar nada de cuanto ocurra al director espiritual, bien puede verse en todo eso una intervención más o menos directa del demonio. Ahí no se ve otra causa también, el demonio, en todas esas cosas. Cuando es repentino, cuando uno está tranquilo y pronto una tentación terrible sin saber por qué, sin haberse puesto en ninguna ocasión, aquí se ve claramente la acción del demonio. Dios no tienta jamás a nadie para incitarle al mal, lo dice el apóstol Santiago 1:13. Cuando la Sagrada Escritura habla de las tentaciones de Dios, usa la palabra tentación en su sentido amplio, como simple experimento de una cosa. Tentar es experimentum subere. Tentar es tomar experiencia de una cosa. Y no con relación a la ciencia divina, que Dios lo sabe todo, no necesita tentarnos para saber cómo responderemos, sino para que nos enteremos nosotros de cómo somos. Pero Dios permite que seamos incitados al mal por nuestros enemigos espirituales para darnos ocasión de mayores merecimientos. Jamás permitirá que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Jamás está revelado por Dios. Lo dice San Pablo, 1 Corintios 10:13. Dios es fiel y no permitirá jamás que seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes dispondrá con la tentación el éxito para que podáis resistirla. 1 Corintios 10:13.
Son innumerables las ventajas de la tentación vencida con la gracia y ayuda de Dios. Por eso las permite, por las grandes verdades, por los grandes beneficios que nos trae la tentación cuando es vencida. Porque humilla a Satanás, hace resplandecer la gloria de Dios, purifica nuestra alma llenándonos de humildad, arrepentimiento y confianza en el auxilio divino. Nos obliga a estar siempre vigilantes y alerta, a desconfiar de nosotros mismos esperando todo de Dios, a mortificar nuestros gustos y caprichos, excita a la oración, aumenta nuestra experiencia y nos hace más circunspectos y cautos en la lucha contra nuestros enemigos. Con razón afirma Santiago, palabras del apóstol Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque probado recibirá la corona de la vida que Dios prometió a los que le aman. Por eso, sería una gran equivocación decir, Señor, que no nos vengan tentaciones. No dice eso el Padre Nuestro. No nos dijo eso en el Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación, pero la tentación es vendrán. Y quiere Dios que vengan, precisamente de eso, por todas estas ventajas tan grandes. Ya nos dará Él la gracia para vencer. Ahora veremos de qué manera, cómo hay que luchar contra la tentación. Pero para tener todas estas ventajas deben ser adiestrarse en la lucha con el fin de obtener la victoria mediante el auxilio de Dios, claro. Para ello nos ayudará mucho conocer la estrategia del diablo y la forma de reaccionar contra ella. Ahora viene un punto, la estrategia del diablo. ¿Qué hace el diablo para tentarnos? Que me parece a mí que es una de las páginas más brillantes y más originales que escribí en mi teología de la perversión. Es un comentario a lo que pasó en Adán y Eva en el paraíso terrenal. Examino aquí la tentación a nuestros primeros padres, la estrategia del demonio, cómo se fue metiendo, y todo eso se reproduce hoy exactamente igual, se reproduce igual. Sobre todo en las tentaciones contra la pureza y contra la fe, la mismísima estrategia, la misma estrategia que Adán y Eva, ya lo veremos. Y no se extraña, porque tentaciones contra la fe las puede tener el santo más grande del mundo, y tentaciones contra la pureza las puede tener el santo más grande del mundo. Una cosa es la tentación y otra el consentimiento. Pero que hay muchísimas almas santas que tienen unas tentaciones contra la pureza terribles, y no les tiene que extrañar. Es el demonio, no les tiene que extrañar eso. Ahora vamos a ver qué hay que hacer cuando venga esa tentación, que puede venir a una monja de clausura, una tentación contra la fe, una tentación contra la pureza, puede venirle. El demonio es muy malo y sabe hacer. Él ya sabe, cuando trata, por ejemplo, de un pecado contra la pureza, tentándola a una monja, ya sabe que va a fracasar. Lo sabe de sobra, que la monja se dejará quemar viva antes de cometer ese pecado. Pero lo que quiere es perturbarla, quitarle la paz. Y por eso ya es mucho. Si logra quitarle la paz y perturbarla y ponerla nerviosa, ya ha conseguido una gran victoria. No pretende otra cosa muchas veces. Ya sabe que de hecho el pecado, la monja se dejará quemar viva. Pero a ver si luego quitarle la paz, a ver si luego intranquilizarla. Y consigue muchas veces. Hay monjas escrupulosas que les parece que están en pecado mortal y no han cometido ni pecado venial, nada, porque han resistido a la tentación. Ahora veremos. ¿Acaso en ninguna otra página inspirada aparece con tanta transparencia y claridad la estrategia solapada del demonio en su oficio de tentador, como en el relato impresionante de la tentación de la primera mujer que ocasionó la ruina de toda la humanidad en el paraíso terrenal? Examinemos el relato bíblico deduciendo sus enseñanzas más importantes. Vean qué interesante es esto. A, B, C, D, E, F, G, hasta la G llego. Es decir, si lo subdivido. Se acerca al tentador. No siempre lo tenemos a nuestro lado, ni hablar. El demonio no siempre está a nuestro lado. Sabemos ciertamente que el ángel de la guarda está a nuestro lado, día y noche, ese sí. Pero que el demonio esté a nuestro lado, no. Está cuando viene a tentarnos, o cuando quiere estar, pero siempre, continuamente, día y noche. Digo yo aquí, algunos santos padres y teólogos creen que al lado del ángel de la guarda, deputado por Dios para nuestro bien, tenemos todos un demonio designado por Satanás para tentarnos y empujarnos al mal. Pero esta suposición no puede apoyarse en ningún texto de la Sagrada Escritura del todo claro e indiscutible. Parece más probable que la presencia del demonio junto a nosotros no es permanente y continua, sino circunscrita a los momentos de la tentación. Esto parece desprenderse de ciertos relatos bíblicos, sobre todo de las tentaciones del Señor en el desierto. Se atrevió a tentar a nuestro Señor el demonio. Las tentaciones del Señor en el desierto, terminadas las cuales dice expresamente el Sagrado Texto que el demonio se retiró de él por cierto tiempo. Diabolus recessit apiro usque tempus. Luego, no está siempre, continuamente, eso. Alguna que debe cuando viene a tentarnos. Pero aunque a veces se aleje de nosotros, lo cierto es que otras muchas veces el demonio nos tienta. Y aunque en ciertas ocasiones se lanza repentinamente al ataque sin previa preparación, con el fin de sorprender al alma,
Otras muchas, sin embargo, se insinúa cautelosamente, no proponiendo enseguida el objeto de la tentación, sino entablando diálogo con el alma. Van ustedes a ver ahora. B. Primera insinuación. Con que os ha mandado Dios que no comáis del árbol todos del paraíso. Lo primero que le pregunto a Eva. El demonio todavía no tienta, pero ya lleva la conversación al terreno que le conviene. Su táctica continúa siendo la misma hoy como siempre. A personas particularmente inclinadas a la sensualidad o a las dudas contra la fe, les planteará en términos generales y sin incitarles todavía al mal el problema de la religión o de la pureza. ¿De verdad que Dios exige el sometimiento ciego de nuestra inteligencia a las verdades de la fe? ¿O la unímoda inmolación nuestros instintos más naturales? ¿Será verdad eso o será un poco de exageración? Se insinúa. La respuesta del alma. Si el alma, al advertir que el simple planteamiento del problema representa para ella un peligro, se niega a dialogar con el tentador, derivando, por ejemplo, el pensamiento e imaginación a otros asuntos completamente distintos, la tentación queda estrangulada en su misma preparación y la victoria obtenida es tan fácil como rotunda. El tentador se retira avergonzado ante el olímpico desprecio. Pero si el alma imprudentemente acepta el diálogo con el tentador, se expone a grandísimo peligro de sucumbir. Hay que resistir en el acto, sin esperar un instante. Imaginen ustedes cuando vamos a clavar un clavo en la pared. No, aquí no, hay piedra. Tampoco, aquí hay piedra. No, hay piedra. Por fin, aquí entra un poquito. Hasta adentro. Si le damos un poquitín de paso, hasta adentro. Hay que poner piedra enseguida. En el acto, piedra. En el acto. ¿Cómo? Ahora les diré algunas estrategias para poner esa piedra en el acto. Tratar inmediatamente de poner a la imaginación en contacto con otra cosa completamente distinta. Porque cerrando los ojos, apretándose, poniéndose nervioso, no se consigue nada. Si con eso no se consigue nada, no hay que ponerse nervioso. Pero hay que darle pábulo a la imaginación de tal manera que se desvíe en absoluto de la tentación. Por ejemplo, vamos a repasar el mapa de España. Galicia 4, Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra, Asturias 1, Oviedo, Galicia, y cuando lleguen a Málaga, la tentación está en las Islas Canarias. No sé, mira, claro. O las de Corea o las de China, pues no sé. ¿En cuántos pueblos de España he estado yo visitando? Pues me acuerdo que estuve en tal pueblo, en tal pueblo, en tal pueblo, en tal pueblo, en tal pueblo. Cuando lleguen al 10 o al 11, la tentación ya lo sé. La tabla de multiplicar, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. Y cuando llega al 16, la tentación no existe. Ven ustedes, hay que darle pábulo inmediatamente a la imaginación para que se amalca. Porque poniéndose nervioso y cerrando los ojos y diciendo, no quiero, no hacer nada con eso. Porque ponerse nerviosa. Hay que darle pábulo a la imaginación para que desaparezca la tentación. Eso es importantísimo. Pero en el acto, piedra en el acto. O cualquiera de estos procedimientos en el acto. Sin dialogar ni un instante, porque si dialogan, vean lo que pasó. Y respondió la mujer a la serpiente, del fruto de los árboles del paraíso comemos, pero del fruto del que está en medio del paraíso nos ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis siquiera, no vayáis a morir. El alma se da cuenta de que Dios le prohíbe terminantemente realizar aquella acción. Entretenerse en aquella duda, fomentar aquel pensamiento, o alimentar aquel deseo. No quiere desobedecer a Dios, pero está perdiendo el tiempo recordando que no debe hacer eso. No pierda el tiempo ni para recordar que no debe hacerlo. ¿Cuánto más sencillo sería no llegar siquiera a tener que recordar esos deberes morales, estrangulando la tentación en sus comienzos y no molestándose siquiera en ponderar las razones por las que debe hacerlo así? Ni siquiera ponderar las razones. Bueno, en el acto, piedra. O en el acto, cualquiera de esas cosas que dice. Está en el acto, sin dialogar. Sigue, proposición directa del pecado. El alma ha cedido terreno al enemigo y éste cobra fuerzas y audacia para intentar directamente el asalto. Y dijo la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día que comáis de ese árbol se abrirán vuestros ojos y seréis semejantes a Dios, conocedores del bien y del mal. Aquí ya está la tentación. Ya no es una insinuación, ya está la tentación. ¡Comed, bobos! Si precisamente van a ser mucho más grandes. El demonio presenta un panorama deslumbrador.
Detrás del pecado, ahora ya no dice, vas a ser como Dios. Eso ya no lo di, eso lo dijo una vez y ya no puede repetirlo. Pero presenta un panorama deslumbrador. Detrás del pecado se oculta una inefable felicidad. Ya no sugiere al alma el pensamiento de que será como Dios. Esa utopía solo pudo presentarla una vez. Pero le dice que será feliz si se entrega una vez más al pecado. En todo caso, añade, Dios es infinitamente misericordioso y te perdonará fácilmente. Claro que una vez, goza una vez más del fruto prohibido. Nada malo te sucederá. ¿No tienes experiencia otras veces? ¿Cuándo gozas? ¿Y qué fácil es pues, salir del pecado por el inmediato arrepentimiento? Pecas, te confiesas, y aquí no ha pasado nada. Eso es lo que les dice la gente del mundo y quizá también alguna moca cuando esté turbada. Después te confiesas y aquí no pasa nada. Si el alma abre sus oídos a estas insinuaciones diabólicas, está perdida. En absoluto está todavía a tiempo de retroceder. La voluntad no ha dado todavía su consentimiento. Pero si no cortan el acto y con energía, está en gravísimo peligro de sucumbir. Sus fuerzas se van debilitando, las gracias de Dios son menos intensas y el pecado se le presenta cada vez más sugestivo y fascinador. Para la gente del mundo esto es al pie grande. Sigue, la vacilación. Escuchemos el relato bíblico. Vio pues la mujer que el árbol era bueno para comerse, hermoso a la vista y deseable para alcanzar la sabiduría. Ya sucumbido. El alma empieza a vacilar y a turbarse profundamente. El corazón late con violencia dentro del pecho. Un extraño nerviosismo se apodera de todo su ser. No quisiera ofender a Dios, pero por otra parte es tan seductor el panorama que se le pone delante. Se entabla una lucha demasiado violenta para que pueda prolongarse mucho tiempo. Si el alma en un supremo esfuerzo y bajo la influencia de una gracia eficaz de la que se ha hecho indigna por su imprudencia, se decide a permanecer fiel a su deber, quedará fundamentalmente vencedora todavía, porque todavía no ha dado su consentimiento, pero con sus fuerzas maltrechas y con un pecado venial, por lo menos, en su conciencia, por la negligencia, por el semiconsentimiento, por la vacilación ante el mal, por lo menos, pecado venial. Pero las más de las veces dará el paso hacia el abismo definitivo. Sigamos. Y cogió de su fruto y comió. Y dio también de él a su marido, que también comió. El alma ha sucumbido plenamente. Ha cometido el pecado. Y muchas veces, por el escándalo y la complicidad, lo hace también cometer a otros. Una catástrofe, porque fue cediendo terreno poquito a poquito. La desilusión. Cuán distinto encuentra la pobre alma el pecado de cómo se lo había pintado la sugestión diabólica. Inmediatamente de haberlo consumado experimenta una gran decepción que la sumerge en la mayor desventura y en el más negro vacío. Abrieron los ojos, dice la Sagrada Escritura, ambos, y viendo que estaban desnudos, cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos cinturones. Se encontraron desnudos, que lo habían perdido todo. Catástrofe tremenda. Es el misterio de los misterios. ¿Cómo Dios permitió eso? Lo permitió. Claro que Cristo lo reparó, corregido y aumentado, pero los millones de catástrofes que ha traído aquel pecado original. Toda la ley. La pobre alma se da cuenta de que lo ha perdido todo. Se ha quedado completamente desnuda delante de Dios, sin la gracia santificante, sin las virtudes infusas, sin los dones del Espíritu Santo, sin la amorosa inhabitación de la Santísima Trinidad, con pérdida absoluta de todos los méritos contraídos a costa de grandísimos esfuerzos durante toda su vida, sin nada, se queda a cero. Se ha producido un derrumbamiento instantáneo de toda su vida sobrenatural. Y solo queda en medio de aquel montón de ruinas su amarga decepción y la carcajada sarcástica del vencedor, de Satanás. La catástrofe de arriba. La catástrofe de las personas. Un terremoto en el cual mueren 50.000 personas, ¿qué importancia? Cosa de niños. Eso es una cosa temporal, pasa y se acabó. ¿Qué importancia? Pecado mortal. Eso sí que es terrible desgracia. A terrible desgracia de las desgracias. Que venga la muerte, que nos caiga ahora un rayo y nos mate a todos antes del pecado mortal. Gran desgracia del pecado mortal. Hermanos, importancia no habla de britanía. Luego la vergüenza y el remordimiento.
Inmediatamente se deja oír, inflexible y terrible, esa página de la Sagrada Escritura, la voz de la conciencia que reprocha el crimen cometido. Oyeron a Yahvé de Dios que se paseaba por el jardín al fresco de la tarde, y se escondieron de Yahvé Dios, Adán y su mujer, en medio de la arboleda del jardín. Pero llamó Yahvé Dios a Adán diciendo: Adán, ¿dónde estás? Esta misma pregunta que formula al pecador su propia conciencia: ¿qué has hecho? No tiene contestación posible. Solo cabe ante ella caer de rodillas y pedir perdón a Dios por la infidelidad cometida y aprender de la dolorosa experiencia a resistir en adelante al tentador desde el primer momento, o sea, desde el simple planteo de la cuestión, cuando la victoria era fácil y el triunfo seguro bajo la mirada amorosa de Dios. Esto es de una palpitante historia. Cuando lo predico a la gente quedan estremecidos porque se ven retardados. Aquí las monjas no se habrán visto retardadas porque no pero con la fe o con la pureza puede y cabe que una monja sea terriblemente tentada. Porque la tentación no es pecado, la tentación es una maldad del demonio, pero no es una maldad de la pobre monja que sufre aquello. Santa Caterina decía: tú, tentaciones terribilísimas. Cuando le dijo: ¿qué hacía, Señor? Cuando tenía, estaba dentro de tu corazón, ayudándote a resistirla. Pero, y ha habido santos que tenían tentaciones tremendas. San Alfonso María de Ligorio, a los 80 y tantos años, viejito que no se tenía en pie, unas tentaciones contra la pobreza de miedo. Sudaba terriblemente. A los 80 y tantos años, el demonio. Si es que no tiene nada particular, ni tiene que escandalizarse si una monja experimenta tentaciones contra la fe, contra la pobreza. No se escandalice, eso puede ocurrir. Lo que tiene que hacer es todo esto que acabamos de decir. Ahora bien, conducta práctica ante las tentaciones. Esto es lo práctico. Como ven, este año, aunque les estoy hablando de cosas negativas, son muy positivas. Todo esto es muy importante, vaya si es importante. Parece negativo y es muy positivo. Conducta práctica en las tentaciones. Vamos a hablar lo que hay que hacer antes de la tentación, durante la tentación y después de la tentación. Antes de la tentación, la estrategia fundamental para prevenir las tentaciones, la sugirió nuestro Señor Jesucristo a los discípulos de Getsemaní la noche de la cena. Vigilad y orad para no caer en la tentación. Vigilancia y oración. Es lo que hay que hacer antes de la tentación, o sea, continuamente. Vigilancia y oración. Nos lo da a consigna el mismo Cristo, o sea, a los apóstoles. Vigilante. El demonio no renuncia a la posesión de nuestra alma. Si a veces parece que nos deja en paz y que no nos tienta, es tan solo para volver al asalto en el momento menos pensado. En las épocas de calma y de sosiego, hemos de estar convencidos de que volverá la guerra, acaso con mayor intensidad que antes. Es preciso vigilar alerta para no dejarnos sorprender. Esta vigilancia se ha de manifestar en la huida en todas las ocasiones. En el mundo esto tiene importancia enorme. Si se meten en la cuestión están perdidos. Porque gracias a Dios no se meten en las ocasiones, porque dentro de la clausura no tienen ocasiones de pecado. De ciertas faldillas veniales sí, de faltar la caridad, de faltar, eso sí, pero de cosas gordas dentro de la clausura no. En el mundo, meterse en las ocasiones peligrosas y están perdidos. En la previsión de asaltos inesperados, en el dominio de nosotros mismos, particularmente del sentido de la vista y de la imaginación, en el examen preventivo, en la frecuente renovación del propósito firme de nunca más pecar, en combatir la ociosidad, que es la madre de todos los vicios, y en otras cosas semejantes. Estamos en estado de guerra con el demonio, y no podemos abandonar nuestro puesto de guardia y centinela, si no queremos que se apodere por sorpresa en el momento menos pensado de la fortaleza de nuestra alma. Vigilancia, lo primero. Siempre, continua. Pero vigilancia solo algo más. Ahora viene algo más importante. Vigilancia y oración. Vigilar y orar para no caer en tentación. No basta nuestra vigilancia y nuestros esfuerzos. La permanencia en el estado de gracia y, por consiguiente, el triunfo contra la tentación requiere una gracia eficaz de Dios que solo puede obtenerse por vía de oración, porque las gracias eficaces no se merecen. La gracia de permanecer largo tiempo en estado de gracia es una gracia eficaz de Dios que no se merece ni el santo más grande del mundo, ni San Pablo. Nadie merece una gracia eficaz. Se puede obtener infinitamente, pero por vía de petición, por vía de oración.
Y ahora vuelvo a repetir para que se quede bien grabado, que benditísima sea la adoración. La adoración es lo primero, adorar. Pero adorar solo no, pedir. Y pedir para nosotros. No nos dejes caer en la tentación. El que se dedica nada más que a adorar y no pide está equivocado. Nuestro Señor, pedid y recibiréis, llamad, buscad y encontraréis. Nos lo manda nuestro Señor, hay que pedir. ¿Y si cómo? El Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación, ahí está la petición que tienen que hacer, no hace falta que inventen otra. Está en el Padre Nuestro. Hay que pedir. Sin oración no tendrán la gracia eficaz. Y sin la gracia eficaz no resistirán las tentaciones. No den vueltas, no hay otra cosa. Porque la oración sin humildad no vale. La vigilancia más exquisita y el esfuerzo más tenaz resultarán del todo insuficientes sin la ayuda de la gracia de Dios. Con ella, en cambio, el triunfo es infalible. Esa gracia eficaz, como ya dijimos, escapa al mérito de justicia. Nadie la puede merecer. Y a nadie se le debe estrictamente, ni siquiera a los mayores santos. Pero Dios ha empeñado su palabra y nos lo concederá infaliblemente si se la pedimos con la oración revestida de las debidas condiciones, la principal de las cuales es la humildad. Ello pone de manifiesto la importancia excepcional de la oración de súplica. Con razón decía San Alfonso María de Ligorio, refiriéndose a la necesidad absoluta de la gracia eficaz, que sólo puede conseguirse por vía de oración, y decía, palabras textuales de San Alfonso que son un poco exageradas. Ahora se las voy a rectificar. Me voy a permitir el lujo de rectificar un poquitito a San Alfonso María de Ligorio. Porque dice, el que ora se salva, y el que no ora se condena. Un poco exagerado. El que ora se salva, ciertísimo. Porque si ora tendrá la gracia eficaz y se salvará. Pero el que no ore se condene, eso hay que ponerle ahí un poquito de excepción. Porque la misericordia de Dios es tan grande que puede a veces concedernos la gracia sin habérsela pedido. La misericordia de Dios es inmensa y puede concedernos la gracia sin habérsela pedido. Por consiguiente, hay que rectificar un poquitín lo que dice San Alfonso de Ligorio. Es decir, el que ora se salva y el que no ora, ojo, puede condenarse. Pero no se puede decir mal que se condene porque podría recibir la gracia aún sin oración. Pero que ora se salva, está cierto. Y para decidir, fíjese qué bonito va a ir lo que añade San Alfonso de Ligorio, una cosa preciosa, me gustará mucho. Y para decidir ante la duda de un alma si había o no sucumbido a la tentación, solía preguntarle simplemente, ¿hiciste oración pidiéndole a Dios la gracia de no caer? Esto es profundamente teológico. Por eso Cristo nos enseñó en el Padre Nuestro a pedir a Dios que no nos dejes caer en la tentación. Si esa persona contestaba, sí, pedí a Dios que me auxilie, no pegaste, no caíste en la tentación. No recé. ¡Ay! No lo sé. Es posible que caigas. Salmos, digo, y tiene razón en eso. Y es muy bueno y razonable que en esa oración preventiva invoquemos también a María, nuestra buena madre, que aplastó con sus plantas vecinales la cabeza de la serpiente infernal, y a nuestro ángel de la guarda, uno de cuyos oficios principales es precisamente el de defendernos contra las tentaciones del demonio, que el ángel de la guarda puede muchísimo más que el demonio, puede dar la patada y alejarle. Claro. Invoquemos al ángel de la guarda muchas veces. Aquí antes de la tentación, vigilancia y oración, está bien claro, nos lo dice Cristo. Y durante la tentación, ¿qué hay que hacer durante la tentación? Eso es sencillísimo. Resistir, rechazarla, eso es lo que hay que hacer, pero vamos a ver de qué manera. Resistencia, unas veces conviene la resistencia directa y otras veces conviene la resistencia indirecta. Sería importantísima alguna vez la resistencia directa. Hace falta la indirecta, ahora os voy a explicar. La conducta práctica durante la tentación puede resumirse en una sola palabra: resistir, rechazar. No basta mantener una actitud meramente pasiva. No. Está uno tentado y bueno, me encojo de hombros. No, hay que resistir. El encogerse de hombros ya es medio consentimiento. No se puede uno encoger. No puede estar uno pasivo. Tiene la tentación, tienes que rechazarla. No puedes decir, bueno, pues no, pasivo no. Tienes que rechazar. Sino que es merecer una resistencia positiva. Pero esta resistencia positiva puede ser directa o indirecta. Y a veces conviene la directa y a veces la indirecta. ¿Van ustedes a ver ahora? Resistencia directa es la que se enfrenta con la tentación misma y la supera haciendo precisamente lo contrario de lo que nos sugiere. Por ejemplo, empezar a hablar bien de una persona cuando nos sentíamos tentados a criticarla. Dar una limosna espléndida cuando la tacañería trataba de cerrarnos la mano para dar una limosna pequeña. Prolongar la oración cuando el enemigo nos sugiere acortarla o suprimirla. Hacer un acto de pública manifestación de fe
cuando el respeto humano trataba de atemorizarlos. Esta resistencia directa conviene emplearla en toda clase de tentaciones, a excepción de las que se refieren a la fe y a la pureza. A la fe y a la pureza la directa no conviene. Sería aumentarla todavía más la tentación. No. La resistencia indirecta es la que no se enfrenta con la tentación, sino que se aparta de ella, distrayendo la mente a otro objeto completamente distinto, lo que les he dicho antes, aquellos ejercicios para distraer la mente, para distraer la inocencia. Está particularmente indicada en las tentaciones contra la fe y la pureza, en las que no conviene la lucha directa, que quizá aumentaría la tentación por lo peligroso y resbaladizo de la materia. Lo mejor es, en estos casos, practicar rápida y enérgicamente, pero también con gran serenidad y calma. Serenidad y calma, no ponerse nervioso nunca. Serenidad y calma, un ejercicio mental que absorba nuestras facultades internas, sobre todo la memoria y la imaginación, y las aparte indirectamente, con suavidad y sin esfuerzo, del objeto de la tentación. Por ejemplo, recorrer mentalmente la lista de nuestras amistades en tal pueblo, los nombres de las provincias de España, el título de los libros que hemos leído sobre tal o cual asunto, los 15 mejores monumentos que recordemos. Hay una infinidad de medios para distraer la imaginación, de absorberla de tal manera que se quite la tentación. Son variadísimos los procedimientos que podemos emplear para esta clase de resistencia indirecta, que dan en la práctica positivos y excelentes resultados, sobre todo si se la practica en el momento mismo de comenzar la tentación y antes de permitir que eche raíces en el alma. A veces la tentación no desaparece enseguida. El demonio vuelve a la carga una y otra vez con incansable tenacidad y pertinacia. No hay que desanimarse por ello jamás. Esa insistencia diabólica es la mejor prueba de que el alma no se convida a la tentación. Repita su repulsa una y mil veces, si es preciso, con gran serenidad, con calma, con paz, evitando cuidadosamente el nerviosismo y la turbación, que acaso sea lo único que intenta el demonio, el nerviosismo y la turbación. Cada nuevo asalto rechazado es un nuevo mérito contraído ante Dios y un nuevo fortalecimiento del alma. Lejos de enflaquecerse el alma con estos asaltos continuos rechazados, adquiere nuevas fuerzas y energía. El demonio, viendo su pérdida, acabará por dejarnos en paz, sobre todo si advierte que ni siquiera logra turbar la paz de nuestro espíritu, que acaso era la única finalidad intentada en él por esos reiterados asaltos. Bueno. Conviene siempre, sobre todo si se trata de tentaciones muy tenaces y repetidas, manifestar lo que nos pasa al director espiritual, el Señor o el confesor. El Señor suele recompensar con nuevos y poderosos auxilios ese acto de humildad y sencillez del que trata de apartarnos del demonio. Por eso hemos de tener la valentía y el coraje de manifestarle sin rodeos, sobre todo cuando nos sintamos fuertemente inclinados a callarlo. Mala cosa. No olvidemos que, como enseñan los maestros de la vida espiritual, tentación declarada es ya tentación medio vencida. No es necesario, porque como la tentación no es pecado, no es necesario decírselo al confesor, pero es un auxilio que les puede venir también de parte del confesor para tranquilizarlas, para aconsejarlas. Está bien, pero necesario no, porque la tentación no es pecado, no es obligación de confesarlo. Por terrible que haya sido la tentación, si no han sucumbido, no tienen obligación de confesar, porque no ha sido pecado. Y después de la tentación, viene lo último ya, después de la tentación. No pueden haber ocurrido más que tres cosas, y nada más que tres. Que hemos caído, que no hemos caído, o que la cosa esté dudosa. A ver qué se hace en cada caso. Si hemos vencido por la gracia eficaz de Dios. Gracias, Señor. Sígueme ayudando. Una oración de acción de gracias porque nos ha ayudado el Señor. Si no hubiéramos perdido, así lo era. Si hemos caído, un arrepentimiento profundísimo que le llega a lo más hondo del alma, y si hubiese sido un pecado grave, entonces no basta el arrepentimiento, porque es difícil que lo hagamos bien al sacramento de la penitencia enseguida, arrepentimiento, y se acabó, y escarmentar para otra vez. De manera que si no hemos caído, gracias, Señor, por tu auxilio. Si hemos caído, perdón, Señor, que soy miserable. Y no me tiene que extrañar que el miserable sea miserable, que el pecador sea pecado, y que eso no tiene que extrañar, como decía el otro día San Francisco de Asís. Y en fin, si está la cosa dudosa, que eso es lo que puede ocurrir en una monja, sobre todo, que no está segura si consentir, si no estoy no segura. Si no está segura que consintió con el Dios, no consintió. Porque el pecado mortal es una cosa tan clara, tiene que ser una advertencia tan clara, un consentimiento tan perfecto, que si hay duda no hubo consentimiento perfecto. Porque si yo tengo un vaso de agua aquí, y no sé si me lo bebí o no bebí, entonces tengo dudas, es que no me lo bebí. Porque para acceder si lo hubiera bebido, tendría la seguridad absoluta que cogí el vaso y que me lo bebí. Si se tiene duda, no se ha consentido. Porque el pecado mortal es una cosa seriamente conocida, advertida y consentida. Si hay duda, no hay pecado mortal. Lo que pasa es una cosa, que conviene siempre, eso sí, conviene siempre,
Antes de comulgar, hacer un acto de contrición, porque eso siempre viene, aunque tengamos la conciencia del todo tranquila, siempre viene un acto de contrición, pero comulgar sagrado. Y si ya al confesor, padre, que tengo duda a comulgar, ¿cuántas veces he dicho? Bajo mi responsabilidad delante de Dios, yo le daré cuenta a Dios nuestro Señor, a comulgar sin confesar. No le voy a dar la solución, le voy a dar la bendición, pero no la solución, a comulgar. Haga usted un acto de contrición y a comulgar. Cuando se tiene duda no se consiente, y esto puede ser un gran alivio para muchas almas, que las dudas las atemorizan y las tienen terriblemente intranquilas. Si tienen dudas, no consintieron. Cuando se consiente gravemente en pecado mortal, no se tiene duda, se tiene claridad absoluta. Puede haber duda en el pecado venial, pero eso no tiene por qué tampoco intranquilizarlas tanto. En el pecado venial se puede haber un poco de duda, sí, porque no. Pero en el mortal, como se tenga duda, no ha habido pecado mortal. Sobre todo en personas de ustedes, porque hay que ver en cuenta. ¿Qué hay que hacer en caso de duda? Primero, voy a leer lo que pongo. Si quedamos con dudas sobre si hemos o no consentido, no nos examinemos minuciosamente y con angustia, porque tamaña imprudencia provocaría otra vez la tentación y aumentaría el peligro. Dejemos pasar un cierto tiempo, y cuando estemos de todo tranquilos, el testimonio de la propia conciencia nos dirá con suficiente claridad si hemos caído o no. En todo caso, conviene hacer un acto de perfecta contrición y manifestar al confesor, llegada la hora, sin necesidad de adelantar la confesión, llegada la hora, lo ocurrido en la forma que esté en nuestra conciencia o mejor en la presencia de Dios, y se acabó y tranquilos. Suponiendo que se trate de un alma, ya termino aquí, suponiendo que se trate de un alma de comunión diaria, ¿podría seguir comulgando hasta el día habitual de la confesión, con duda de si consintió o no consintió en una determinada tentación? Escuchen que esto es muy interesante para ustedes, esto sí que es práctico para ustedes. No se puede dar una contestación categórica y universal aplicable a todas las almas y a todos los casos posibles. El confesor juzgará teniendo en cuenta el temperamento y las disposiciones habituales del penitente y aplicando el principio moral de la presunción. Si es alma habitualmente decidida a morir antes que pecar, y por otra parte es propensa a escrúpulos, deberá mandarle comulgar despreciando esas dudas y evitándose hacer un previo acto de contrición por lo que pudiera ser a comulgar. Si se trata, en cambio, de un alma que suele pecar fácilmente en pecado mortal, que le importa muy poco cometer un pecado mortal, que tiene una conciencia ancha, manga ancha y sin escrúpulos, la presunción está en contra de ellas. En caso de duda, casi seguro que ha caído, porque es lo que suele hacer ordinariamente. En cambio, en la religiosa, en la persona que trata de santificarse, como lo que suele hacer ordinariamente y no consentí, es que no consentí. Según de quién se trate, el confesor tiene que tener prudencia y decir que sí o decir que no. A las monjas les digo, a comulgar. Si tiene duda, no ha cometido este pecado mortal, a comulgar. El pensamiento en uno y otro caso debe atenerse con el penitente, en uno y otro caso, debe atenerse con humildad a lo que le manifiesta el confesor o director espiritual y obedecer sencillamente sin contradecirle o discutir con él. Esto es todo. Para que yo creo que, vuelvo a repetir, que estas cosas parecen negativas y son muy positivas. Hacen mucho bien, me parecen. Mañana seguiremos con el demonio, que hay muchas cosas, porque además de la tentación viene la obsesión diabólica, que rara ocurre alguna vez, pero alguna vez ocurre, sobre todo en santos, en personas muy adelantadas. El demonio no se contenta con la tentación porque con eso no consigue nada. Y llega hasta la obsesión, que es muchísimo más fuerte. Mañana les hablaré un poquito. Y finalmente hay otra tercera cosa que probablemente la saltaré porque eso sí que no es práctica, no es de actualidad, la posesión diabólica. Les hablaré un poquito, porque se dio algún caso de posesión diabólica incluso en algún santo. Ya verán por qué, pero eso lo saltaré muy rápidamente porque no es frecuente eso. La obsesión en algunas almas muy avanzadas se suele dar. En personas corrientes y normales, menos que normales como somos nosotros, la obsesión no se suele dar. El demonio se contenta con la tentación y muchas veces ya sabe que no hemos de consentir, pero lo que quiere es perturbarnos y quitarnos la paz, como ella.